tenemos un panorama muy pequeño del mundo en que vivimos, el planeta Tierra. Y que cada día cuando oímos noticias, no hay otra cosa que sentir temor, quizás ansiedad, frente a lo que vivimos o frente a lo que nos espera cada día. Por eso esta mañana quiero hablar de no temas, porque la Biblia habla mucho de esto. De hecho, hay unas palabras claves en la Biblia. Por ejemplo, creer, la palabra creer en la Biblia es usada 272 veces. La palabra orar, 371. La palabra amar, 714. La palabra dar es la que más se menciona, 2162 veces. Pero no temas se menciona 360, alrededor de 360 veces. ¿Significa esto algo para nosotros? Que más o menos 360 veces menciona en la Biblia no temas, y lo menciona en diferentes oportunidades. De hecho, la Biblia, cuando el Señor habla y nos dice que no temamos, no lo está diciendo es si no queremos temer, está diciendo es no temas, o sea, nos lo está ordenando. Porque si tú has dicho creer que Dios es más grande que todo problema, que Dios es más grande que toda enfermedad, que Dios es más poderoso que toda circunstancia, entonces no hay por qué temer. ¿Les gustó? ¿No amén entonces? Si Dios es más grande que todo, ¿tenemos un motivo para temer? Bueno, quiero que me sigan. En la Biblia, esta es una orden, la orden más repetida. No temas. Es un mandato muy repetido en la Biblia. Un famoso escritor, en su libro Cara al futuro sin miedo, John Lloyd Ogilvy, dijo: hay 360 no temas en la Biblia, una para cada día del año. Dios no quiere que sigamos un solo día sin escuchar su palabra de consuelo. No temas. Entonces, a partir de hoy, mis hermanos, si no lo habías tenido en cuenta, cada que te levantes en la mañana y antes de que tú le hables a Dios, Dios ya te está diciendo: no temas. No importa cómo dormiste, lo último que Él te dijo fue: no temas, duerme tranquilo. ¿Por qué creen que los bebés duermen tranquilos en brazos de mamá? Porque no temen. De niños no temíamos. Nos podíamos rodar por una escalera, por un vacío, nos podíamos accidentar. ¿Cuántas veces mamá, papá no nos cuidaron y nos previnieron de un accidente? Porque de niños no temíamos. Pero no fue sino que empezáramos a crecer y empezamos a temer. Porque claro, empezaron a pasarnos cosas en la vida que como no las aprendemos por consejo, las tenemos que aprender ¿cómo? Con los golpes de la vida, con las circunstancias. Pero tenemos un Dios a nuestro lado que aunque no lo veamos, Él está presente. Tenemos un Dios a nuestro lado que aunque no lo escuchemos, nos habla. Porque entendemos que cuando salen los primeros rayos de luz en el cielo, allí está Dios diciéndote: hijo, mi primer abrazo del día para abrigarte. Así que allí tenemos nuestro maravilloso Dios de amor. Y esto no es casualidad. Voy a invitarle a mis hermanos a que miremos en la Santa Escritura unos incidentes que nos menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, para que aprendamos de nuestros hermanos mayores
En este primer caso, Esteban, Hechos capítulo 6. Recordemos un poquito, ustedes han leído esta historia, pero vamos a leer unos apartes. Hechos capítulo 6, verso número 8 en adelante. Hechos 6, 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de ¿quién? Como el de un ángel. Miren ustedes, Esteban estaba frente a la multitud incrédula, mientras frente a una multitud expectante. No lo querían, no apreciaban lo que estaba diciendo, no aceptaban el mensaje que estaba trayendo nuevo, pero él se paró y, a pesar de todo lo que estaba alrededor de él, ¿cómo se presentó? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Cómo lo vio la demás gente que lo veía a él? Como un ángel del cielo. ¿Sí saben que la Biblia nos compara a los seres humanos, que hay muchas circunstancias que podemos ser como un ángel para otra persona? En este caso, ellos lo vieron como un ángel, ¿sí? Y ver a alguien como un ángel es alguien para recibirlo bien, para escucharlo, pero no fue lo que pasó finalmente con Esteban. Él dejó ese tremendo y poderoso testimonio. Dios usó a Esteban sin usar ninguna palabra. Dios utilizó solo la presencia de Esteban para impactar una comunidad. Y miren lo que sucedió en el capítulo 7, versículo 54. ¿Cómo termina la historia? 7:54. Él tuvo la oportunidad de dar su testimonio, de predicación. Y entonces dice el versículo 54: oyendo estas cosas, todo lo que Esteban les enseñó y les habló de Dios, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenían la evidencia, ahora tenían la palabra de Dios y no quisieron aceptarlo. Pero Esteban se llenó de miedo. Dice así, versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, ¿qué hacía Esteban? Oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. ¿A qué les tienen miedo en la vida? Algunos piensan que no, sí, le tengo miedo a algo, pero lo que más le tengo miedo es a morir. ¿Cómo murió Esteban? Mientras lo apedreaban,
Él tuvo una visión del cielo donde vio a Jesús a la diestra del Padre, porque Esteban tenía una relación personal con Dios. Esteban conocía a Dios a través de su palabra. Esteban conocía las promesas de Dios que había en su palabra. Esteban sabía que era un instrumento de Dios en ese momento de testimonio para todos los que estaban allí al frente. Y entonces él dejó que las cosas sucedieran. Y si ya era hasta el fin de su vida, él no se iba a desesperar. Él sabía que Dios tenía el control. Él sabía que Dios era su Salvador, que Cristo Jesús era su Salvador. Él sabía en quién había creído. Y ahora, en el último momento de su vida, tiene la oportunidad de testificar de él. Que tú, alguno de nosotros hubiera sido Esteban en ese momento, ¿cómo habría sido nuestra reacción? Pero saben, hermanos, no fue solo Esteban, porque podemos decir, no, es que Esteban fue alguien especial. Vamos adelantico allí con Pedro. Vamos a Hechos capítulo 4 y miremos lo que sucedió con Pedro, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Cuando nosotros miramos la historia, encontramos una misma situación. Ahora ellos vienen a predicar, dice versículo 1 en adelante. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, había resentimiento, no los apreciaban, no estaban dispuestos a recibir un nuevo mensaje. La historia era de que Jesús era un impostor y que los seguidores de Jesús tenían que morir como Él murió. Eso era lo que estaba pasando. Pero allá se metieron Juan y Pedro y tenían que dar testimonio, sin miedo. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los hombres era como de 5,000. Ya Pedro había tenido una experiencia. En un solo día se habían convertido 3,000 y ahora teníamos acá una masiva conversión de 5,000 personas que estaban aceptando el mensaje de Cristo Jesús como Salvador. Así que, ¿cómo creen que estaba Pedro y Juan? Felices. Se había cumplido el propósito por el cual Dios los llevó allí. Y aunque la gente infundía temor, aunque les infundían amenazas, había persecución a los cristianos, ellos no tuvieron miedo. No tuvieron miedo. ¿Qué pasó? Capítulo 4, versículo 13. Podemos ir desde el versículo 13 en adelante. Después de que ya predicaron, llenos del Espíritu Santo. Versículo 13 dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, recordemos, no eran eruditos, no eran estudiados, ¿sí? Pedro no sabía ni leer ni escribir. Al verlos, dice entonces la Escritura, se admiraron y le reconocían que habían estado con Jesús. Vieron al hombre que había sido sanado, que estaba en pie delante de ellos y no podían hacer nada en contra de ese milagro. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaran entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Y entonces, después de ver el milagro que habían hecho ellos, después de haber escuchado el testimonio de ellos, no los aceptaron. A pesar de que se convirtieron 5,000, no fueron aceptados. Salieron entonces los sacerdotes, los hombres influyentes allí de la comunidad, y determinaron, ¿sí? Versículo 17: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre acerca de este nombre, acerca de Jesús. Entonces los llamaron
y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan, ¿qué respondieron frente a las amenazas? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuchen, hermanos, esta frase es muy adventista, muy bíblica, una frase que debemos tenerla como un santo y seña, porque nosotros sabemos que va a volver la persecución a los cristianos, porque sabemos que los tiempos difíciles se avecinan y tendremos que saberlos enfrentar sin temor. Escuchen, y entonces necesitamos saber cómo lo hicieron ellos para poder hacerlo nosotros también. Allí estaban entonces Pedro y Juan seguros de lo que estaban haciendo, seguros de lo que estaban diciendo, y no tenían ningún temor, porque sabían que Jesús estaba con ellos. Y un último, hermanos, para que miremos que no son casos fortuitos en la Biblia. Miremos el caso de Pablo, allí en Hechos capítulo 14. Los que conocemos y hemos leído la historia de Pablo, nos fascina, nos impresiona cómo este hombre, después de ser el perseguidor, se convirtió en ¿quién? El perseguido. Y todos ustedes saben la historia de Pablo, hermanos. Capítulo 14, versículo 8 dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminó. ¿Fue eso un milagro? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo Jesús a través de su siervo Pablo. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Sí, el apóstol Pablo. Y entonces hace el milagro, toda la gente está de testigo, y la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en voz licaónica. Esto es una lengua nativa que solamente la entiendan los que nacieron allí en esa región de Listra. Dice en ese dialecto: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, miren cómo es la cultura de la secularización, hermano. Miren cómo es la cultura pagana. Miren cómo es la cultura del mundo sin Dios. Ven estos hombres actuar como Jesús actuaba, y entonces ya los creyeron que eran también dioses. No los quisieron aceptar como alumnos de Jesús, como seguidores de Jesús, como cristianos, sino que los tomaron en su misma filosofía griega, en su filosofía pagana, como dioses que han descendido aquí en medio de nosotros. Y entonces sigue la historia, y finalmente ellos no aceptan la doctrina de Jesús y no están dispuestos a aceptar, a pesar de que vean evidencias, que vean milagros, que vean argumentos. A pesar de que se les muestre todo el argumento, no están dispuestos a aceptarlo. Y dice entonces en Hechos 16, versículo 16 en adelante, ¿en qué terminó todo? Podemos leer desde el versículo 16, capítulo 16, verso. Aconteció, versículo 16, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y vino otro milagro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: a estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradó a Pablo y se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pareciera que fuera un espíritu de parte de Dios, pero noten cómo trabaja el enemigo. No era un espíritu de parte de Dios, era un espíritu mismo del enemigo para causar un efecto de rechazo en ellos. Y allí es donde viene entonces Pablo y lo reprende. Pero ¿qué pasa con este incidente? Dice el versículo
versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué ocurrió con la muchacha? Dejó de adivinar. Entonces ellos ya no tenían ganancia material. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad, enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hermanos queridos, en nuestra misión que Dios nos dejó, no vamos a equivocarnos pretendiendo cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar. Podemos hacer milagros, podemos presentar todos nuestros argumentos de las 28 creencias fundamentales. Gente se va a convertir, y eso representan los 5,000 conversos allá con Pedro. Pero muchos, muchísimos más, no son los que se arrepienten, ni los que van a aceptar el argumento de la Biblia. Así que el mundo no se va a convertir a Dios. De todo el mundo va a quedar es un remanente, y son los que realmente aceptamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, creemos en el poder que solo viene de Dios y que se manifiesta entonces, como lo vemos aquí en el caso de Pablo. Termina diciendo, versículo 16, ya leímos, vamos a bajar hasta versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que aquí estamos. Mis hermanos y mis apreciados amigos, Pablo ahora es instrumento para decirnos nuevamente: no hay por qué temer, aún en las circunstancias más graves, en las circunstancias más difíciles, sea enfermedad, sea situación económica, sea persecución, lo que nos quiera tentar en la vida. No hay tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie más grande que Dios. Y si estamos con Dios, Dios y nosotros somos más poderosos. Cuando estamos con Dios, somos una fuerza mayor. De manera que por eso y por todo esto, Dios nos dice: no temas, no temas. Porque aún si tuviéramos que entregar la vida por testimonio de la verdad, por testimonio de la palabra de Dios, por testimonio de que hay un Cristo que murió en la cruz para redimir a toda la humanidad y redimir a todos los pecadores, de las cuales nosotros estamos incluidos, pues si hay que morir por eso, si es preciso hacerlo, debemos estar preparados. Va a volver la persecución, van a volver los momentos difíciles. ¿Y cómo vencer el temor? No parece que fuera algo difícil. No, es que yo, entre más pasan los años, quizás voy a aprender a ser más fuerte espiritualmente. Hermanos queridos, no son la cantidad de años que tú seas cristiano que te vuelve fuerte. No es eso. Vamos a mirar en Primera de Juan la experiencia de este discípulo. Primera de Juan capítulo 4. ¿Cómo vencer el temor? Versículo 8. El que no ama, ¿sí?, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Luego el versículo 16.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelve y repite, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, mis hermanos, la fórmula de Dios es sencilla: llenémonos del amor de Dios. No importa a qué le tengas miedo, no importa qué es lo que produce ansiedad, no importa qué es lo que produzca estrés, llénate del amor de Dios. Porque cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos tener esa seguridad, esa confianza de que el poder de Dios va a actuar en nosotros y a través de nosotros. Si tu miedo es grande, es porque tu fe es pequeña. Entonces hay que revisar. ¿La fe viene por qué? Entonces nos falta el oír ¿qué? Nos falta más palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces necesitamos más fe, necesitamos más palabra de Dios. Si tu miedo es grande, es porque tu fe es pequeña. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Deja. Así como el bebé es indefenso. Pues bien, en este mundo estamos indefensos. Mire el tremendo tema que escuchamos el sábado pasado aquí en el templo. Dios habla, Dios oye y Dios ve, ¿se acuerdan? Y aquí nosotros tranquilos, el testimonio de la hermana, el incidente que vivió de su hija, el accidente de su hija, el testimonio de cómo Dios actuó con poder. La pregunta del ser humano es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Recuerden, no es por qué, es para qué. Y hermanos, se terminó el culto el sábado pasado y salimos, inmediatamente está el enemigo ahí para atacar en la parte de afuera. Porque, hermanos, estamos en un mundo de riesgos. En todas circunstancias estamos aquí, que no sabemos qué va a pasar un minuto después, una hora después, qué va a pasar hoy, mañana. Recordemos que la vida no está asegurada un minuto. Nuestra única seguridad es Dios. Pero eso yo no lo voy a experimentar si no tengo la palabra de Dios viva en mi corazón. Si Dios no vive en mí, si la fe no ha crecido por medio de la palabra de Dios y me ha hecho que yo tenga esa confianza que tuvo Pedro, que tuvo Esteban, que tuvo Juan, que tuvo Saulo, Pablo y todos estos hombres de Dios. No tengas temor a las pruebas, porque estas son una oportunidad para demostrarle al enemigo que somos fieles a Dios. Mira, no tengamos temor a las pruebas. Si las pruebas vienen es porque algo necesitamos en nuestra vida para ajustar. La tendencia a evitar el sufrimiento es una falta espiritual, una grave falta espiritual, que frecuentemente nos mantiene en la infancia espiritual. ¿Escuchan? Cuando le huimos al sufrimiento, oramos: Señor, que no suframos, que no nos enfermemos, que nunca nos falte el dinero, que nunca nos falte el trabajo, que no nos pase nada. Cuando oramos así, estamos maniatando a Dios. Y cuando maniatamos a Dios, perdemos, porque entonces Dios no nos puede fortalecer en nuestra fe. Repito, la tendencia a evitar el sufrimiento es una grave falta espiritual que frecuentemente nos mantiene niños espirituales. Las personas que más maduran espiritualmente son las que más sufren. ¿Cómo así? Pues, mis hermanos, así son las cosas. Y con todo eso, nadie padecerá en esta vida lo que padeció Cristo en el Calvario y en la cruz.
con todo eso, con todo lo que podamos sufrir o padecer, no alcanzaremos a ese nivel. Sin sufrimiento no hay crecimiento espiritual. Yo no soy fuerte, fuerte es Dios. No pretendamos, no, es que quiero ser más fuerte cada día. Nunca seremos más fuertes. Dios en mí es el fuerte. Yo no soy fuerte, fuerte es Dios que habita en mí y el que me da fortaleza. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. ¿Qué quiere decir el escritor allí? Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. ¿Saben qué significa? Que aunque no quieras leer la Biblia, lee la Biblia, porque es la palabra viva y eficaz, porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué creen que la Biblia va a volver, ha sido objeto de ataque? Está siendo objeto de ataque, y hoy en día dicen que la Biblia está pasada de moda. Claro, para que la gente cierre sus ojos, cierre su mente y no reciba. Váyase usted a predicar ahora con Biblia, a ver quién lo recibe. Hay prejuicio. La gente no quiere saber de cristianismo, porque el cristianismo del mundo hoy es teórico. Bla, bla, bla y más bla. ¿Cuántos predicadores por internet, por YouTube, por Facebook, por todos los medios? Y el mundo cada vez más y más se hunde en la incredulidad. Hicieron un estudio, mis hermanos. La religión de más crecimiento en el mundo es la religión musulmana. Ojo. Y número 2, la religión de menos crecimiento de entre las grandes religiones del mundo es la cristiana, el cristianismo. ¿Y saben qué está pasando? Después de los musulmanes, la comunidad que más está creciendo son los ateos, o los que se autoproclaman ateos. ¿Y sabe de dónde están saliendo los ateos? Del cristianismo. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. ¿No quieres orar? Ora más. Recordemos, también un pensamiento: no ores hasta que Dios te oiga. Ora hasta que tú oigas a Dios. A veces pensamos y oramos pensando que es que Dios está ocupado, no oye, y resulta que nosotros los que estamos como que en otro canal. Mis hermanos, Cristo te ordena que seas valiente. ¿Se acuerdan de Josué 1:9? Yo te mando, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Dios te ordena que seas valiente y que no te inquietes, porque Dios está contigo. Que nuestra fe corresponda con lo que hemos creído y hemos aceptado. Hermano, no temas al tiempo, pues nadie es eterno. Vendrá la muerte. ¿Cuándo? No la esperamos, no la queremos, pero vendrá. A uno le llegará más rápido, a otros demorarán tanto más. Pero mis hermanos, todavía no entendemos cómo hay niños que, siendo niños, nacen con una enfermedad, mueren rapidito, no vivieron la vida, y otros viven más de 100 años. No temas al llanto, porque el llanto limpia el alma. No temas a los retos que te hacen más ágil. Los retos nos desafían, nos hacen más ágiles. No temas a equivocarte, porque eso nos hace más sabios. No temas a la soledad, porque Dios siempre está contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Antes que papá o mamá humano, tenemos un papá divino. Porque sí, se necesitó el hombre, la mujer, pero la chispa de la vida es Dios. Dios es el que dijo vida. Y nacimos, crecimos y aquí estamos. Vivimos por gracia de Dios.
Vivimos por misericordia de Dios, por amor de Dios, porque Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. No le temas a las heridas, porque ellas son las que nos hacen más fuerte. Conclusión, mis hermanos, quizás no mencioné muchas citas de la Biblia, pero son más de 300 citas en la Biblia que nos hablan de no temer bajo ninguna circunstancia. Y a manera de conclusión menciono Isaías 41:10: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La misma mano que sostuvo a Jesús, el mismo poder que sostuvo a Jesús hasta la cruz, siendo hombre, es el mismo poder que nos sostendrá a nosotros hasta que lleguemos a la Canaán celestial. Aunque pase, el Salmo 23, hay una partecita que menciona: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran ¿qué? Confianza. ¿Sí? Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, dice el Salmo 23. Mis hermanos queridos, para escuchar un llamado del Señor en esta hora, voy a invitarles a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12, donde dice así el escritor sagrado: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos queridos, si hay algo a lo que debemos tener miedo, es a que se nos vaya la vida sin tener una preparación para el cielo. A eso sí le tenemos que tener miedo, porque la vida se va rápido. Yo miro de aquí para atrás y digo: ¿a qué horas pasan? La vida se va rápido. Y lo peor que le puede suceder a un ser humano es que lleguen los días finales de su existencia y no conozca del amor de Dios y no esté lleno del amor de Dios. ¿Por qué mucha gente sufre en el momento de la muerte? ¿Por qué mucha gente agoniza y está luchando? No tiene paz en su corazón, no tiene el amor de Dios en su corazón. Si oyó de Dios, solo oyó de Él y lo que pasó con otros, pero nunca pasó nada con Él. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: cada uno debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación, tu culto matutino, el estudio de la palabra de Dios como lo primero en tu vida, antes que cualquier otra cosa. Por pesadas que sean tus cargas, tus oficios, por todos los planes que tengas, primero Dios. Arranca el día con Dios, empieza tu camino de cada día con Dios, y eso te llenará del amor de Dios. Aprenderás a amar a Dios sobre todas las cosas, y el amor de Dios no te dejará tener temor a nada en esta vida. Esa es la experiencia de los discípulos del Señor y lo que ellos nos enseñan, y por eso lo dice contundentemente el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hermanos queridos, si no busco a Dios como lo primero y lo mejor en mi vida, no voy a ser salvo, y perderé esta salvación tan grande, perderé esos cielos nuevos, esa nueva Jerusalén, esa vida eterna que Dios ha preparado. No podemos perderlo, hermanos. Tenemos una cita, tenemos una misión. Cristo viene pronto
y Jesús vendrá, pero hermanos, estamos estudiando en la escuela sabática, antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, el conflicto inminente tiene que terminar con una gran guerra, en la cual se va a dar el último pregón, el más fuerte pregón, más que lo que dieron los discípulos en los tiempos apostólicos. Dios necesita un pueblo con el cual Él pueda proclamar el último anuncio, el último sonido, para que en este mundo los que van a ser salvos alcancen la salvación. Y por eso Dios nos necesita despiertos, atentos, sin miedo, sin temor, pero llenos del amor de Dios. ¿Cuántos queremos, mis hermanos, vivir esa experiencia de fe, esa experiencia de crecer, de madurar y de fortalecernos en nuestra fe cristiana? Vamos a cantar entonces este himno, un poderoso himno que tenemos allí en el himnario. Vamos a cantarlo como una oración, vamos a cantarlo con alegría y luego tenemos nuestra oración de consagración. Uno, dos. Hola. Vamos a cantar el himno número 559, No te dé temor. Hola. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará con nosotros. No te dé temor. Por favor, nos ponemos en pie. No te dé temor hablar con Cristo, haz que brille en ti su luz. El que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir con Cristo, cuando de tu parte esté. Ora con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y libertad de ser. Él te llevará con gran ternura a su ser y poder. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Hermanos, a veces pensamos que vemos lejos a Jesús. Jesús vivió la misma vida que tú y yo podemos llegar a vivir. Solo que tenemos que estar llenos del amor de Él para poder hacerlo. Jesús es Dios y siempre ha sido Dios, pero en su ministerio terrenal fue humano como nosotros. Y nos enseña, como le enseñó a sus discípulos, a no tener temor a nada aquí en esta vida, sino descuidar nuestra salvación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra y gracias por
la enseñanza que a través de ella y de los apóstoles y de la vida misma de Cristo Jesús nos dejas para madurar en nuestra fe, para crecer en el conocimiento de tu verdad. Señor, gracias porque tú nos invitas en un mundo lleno de ansiedad y de temor a no tenerle miedo a nada. Señor, danos esa experiencia de fe. Somos humanos, débiles. Por eso, Señor, permítenos crear conciencia, que por eso es que necesitamos tanto de ti. Padre Santo, no nos dejes volver solos a casa, no nos dejes ir vacíos. Llénanos de tu amor, Señor, llénanos de tu presencia, y que tu Santo Espíritu siga allí, que nosotros podamos escucharle cada vez, y que podamos, Señor, crecer, fortalecernos, madurar, y cuando tú, Señor, veas que puedes utilizarnos con todo tu poder, como lo hiciste con tus apóstoles en la antigüedad, que hoy también nos puedas usar para la salvación de este mundo. Señor, bendice cada familia, cada hogar, bendice cada niño, cada joven, y permítenos, Padre, vivir una experiencia que nos lleve al reino de los cielos. Amén. Lo agradecemos y lo pedimos, consagrando nuestra vida a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Voy a tomar asiento? Muchas gracias, Pastor Danilo, por compartir el estudio de la palabra de Dios. Agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes en este lugar. Antes de salir, quisiéramos mencionar que el próximo sábado estaremos desarrollando la celebración del Día del Niño y del Adolescente Adventista. Así que nuestros jóvenes estarán saliendo a un retiro maravilloso en la zona de Dapa. Si hay algún joven que todavía no está inscrito para asistir a ese retiro y desea hacerlo, se puede comunicar con el hermano Juan David o con algún miembro de la directiva. Y para los niños habrá un programa muy especial, padres. El próximo sábado en la tarde, a partir de las 4:30, se estará desarrollando el Día del Talento Infantil en este lugar. Así que si su niño quiere cantar o quiere tener alguna parte especial en este lugar, por favor comuníquese con la hermana Nubia o con mi esposa y estaremos allí atentos a darles instrucción. Esta tarde estará desarrollándose en este lugar un maravilloso concierto, así que a todos les invitamos a participar en este lugar. El grupo Clave de Fe ha apartado en su agenda el espacio para poder compartir con nosotros y adorar a nuestro Dios. En esta tarde estaremos esperándoles entonces también para poder compartir junto con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un feliz almuerzo para quienes habrán de almorzar. El Señor les acompañe. Esta tarde el programa de concierto es a las 4:30. 4:30 de la tarde. 4:30. Dios les bendiga.